hablemos un poco de lo que significa el cambio climático. El cambio climático se ha convertido en uno de los temas prioritarios, tanto en el aspecto político, social y de toda la agenda científica. En ese sentido, la lucha contra el cambio climático para las naciones como para México es fundamental, puesto que significa una oportunidad de cambiar las formas de producción y el consumo a través del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, el cambio climático, todos estos términos los vamos a ver más adelante, pero sí, con esto yo les quiero decir que vamos a encajar perfectamente las piezas. De manera que considero que a partir de esta conferencia el desarrollo sostenible pues no lo van a poder ver igual, hablándose a nivel público, a nivel privado, incluso de forma individual, ¿no? En todos los escenarios de emisiones evaluados que existen a nivel internacional, las proyecciones señalan que la temperatura en la superficie continuará aumentando, es decir, y continuará aumentando las olas de calor, algunos fenómenos meteorológicos se van a desfasar, quizás en donde ocurrían frecuentemente, pues van a dejar de ocurrir, y en otros lugares donde posiblemente era un tanto raro ver ciertos fenómenos, pues bueno, va a incrementarse sobre esas zonas. Es decir, el cambio climático aporta incertidumbre a todos los procesos de la vida, incluso en todos los procesos económicos y productivos. Es un hecho. En este sentido, tenemos que comprender cómo funciona el sistema climático a nivel internacional. El sistema climático tiene que ver principalmente con la fuente que nos provee de energía, que es el Sol. Nosotros tenemos el sistema Tierra-Atmósfera, que es un sistema, que es una capa gaseosa que cubre nuestro planeta y que está compuesta de muchos gases, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el neón, entre otros, el dióxido de carbono, el ozono, que de forma natural se encuentran en la atmósfera. Este tipo de gases son una especie de filtro para toda la radiación que viene, que entra a nuestro planeta por parte de nuestra principal estrella, que es el Sol. El Sol, pues, es la fuente de toda la vida que existe en nuestro planeta. Entonces, este fenómeno meteorológico o cósmico, si le podemos llamar de alguna forma, genera importantes cambios en nuestra atmósfera. Una vez que ingresa la radiación solar a nuestra atmósfera, esta radiación solar, que le llaman normalmente de onda corta por el ancho de banda en el que se transporta, ingresa y empieza obviamente a activar todo el ciclo biogeoquímico que se encuentra en nuestro planeta. Entonces, cuando hablamos un tanto de la parte del forzamiento radiativo, es decir, de la distribución de la energía en nuestro planeta, lo podemos entender de alguna forma como una especie de sistema, es decir, un área determinada en la cual la cantidad de energía que entra hacia nuestro planeta, hacia nuestra atmósfera, se almacena durante un cierto tiempo al que le denominamos normalmente variación diurna de la energía, en ese sentido puede ser de la temperatura también, o cualquier otro indicador, y que de forma natural se distribuye gracias a lo social y de toda la agenda científica. En ese sentido, la lucha contra el cambio climático para las naciones como para México es fundamental, puesto que significa una oportunidad de cambiar las formas de producción y el consumo a través del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, el cambio climático, todos estos términos los vamos a ver más adelante, pero sí, con esto yo les quiero decir que vamos a encajar perfectamente las piezas. De manera que considero que a partir de esta conferencia el desarrollo sostenible pues no lo van a poder ver igual, hablándose a nivel público, a nivel privado, incluso de forma individual, ¿no? En todos los escenarios de emisiones evaluados que existen a nivel internacional, las proyecciones señalan que la temperatura en la superficie continuará aumentando, es decir, y continuará aumentando las olas de calor, algunos fenómenos meteorológicos se van a desfasar, quizás en donde ocurrían frecuentemente, pues van a dejar de ocurrir, y en otros lugares donde posiblemente era un tanto raro ver ciertos fenómenos, pues bueno, va a incrementarse sobre esas zonas. Es decir, el cambio climático aporta incertidumbre a todos los procesos de la vida, incluso en todos los procesos económicos y productivos. Es un hecho. En este sentido, tenemos que comprender
cómo funciona el sistema climático a nivel internacional. Okay, permítame. El sistema climático tiene que ver principalmente con la fuente que nos provee de energía, que es el Sol. Nosotros tenemos el sistema Tierra-Atmósfera, que es un sistema, que es una capa gaseosa que cubre nuestro planeta y que está compuesta de muchos gases, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el neón, entre otros, el dióxido de carbono, el ozono, que de forma natural se encuentran en la atmósfera. Este tipo de gases son una especie de filtro para toda la radiación que viene, que entra a nuestro planeta por parte de nuestra principal estrella, que es el Sol. El Sol, pues, es la fuente de toda la vida que existe en nuestro planeta. Entonces, este fenómeno meteorológico o cósmico, si le podemos llamar de alguna forma, genera importantes cambios en nuestra atmósfera. Una vez que ingresa la radiación solar a nuestra atmósfera, esta radiación solar, que le llaman normalmente de onda corta por el ancho de banda en el que se transporta, ingresa y empieza obviamente a activar todo el ciclo biogeoquímico que se encuentra en nuestro planeta. Entonces, cuando hablamos un tanto de la parte del forzamiento radiativo, es decir, de la distribución de la energía en nuestro planeta, lo podemos entender de alguna forma como una especie de sistema, es decir, un área determinada en la cual la cantidad de energía que entra hacia nuestro planeta, hacia nuestra atmósfera, se almacena durante un cierto tiempo al que le denominamos normalmente variación diurna de la energía, en ese sentido puede ser de la temperatura también, o cualquier otro indicador, y que de forma natural se distribuye gracias a los gases que se encuentran diseminados en la atmósfera terrestre, y que en un periodo de tiempo determinado, que normalmente es de mediodía, digamos ya por la noche, la atmósfera o el planeta expulsa naturalmente esta energía. Es decir, existe un equilibrio radiativo o equilibrio de radiación en la cual es un proceso natural de la atmósfera terrestre. Muy bien. A partir de este momento es importante comprender que si existen gases, en este caso los gases que le denominamos gases de efecto invernadero, porque cuando la concentración de estos gases de una forma natural, pues permiten que hasta cierto punto esta parte de la atmósfera en donde se mantuvo este flujo de energía, pues se mantenga cálido durante el transcurso de un periodo de tiempo determinado, normalmente es aproximadamente de 8 a 12 horas. Entonces, cuando esta concentración de gases es alterada, en este caso por las actividades propias del ser humano, es decir, por los humos de los vehículos, de las industrias, los gases que emitimos por parte de la industria de la cal, de la construcción, el propio fracking, que es el proceso cuando perforamos nuestro subsuelo y queremos extraer el petróleo. En este sentido, imagínense ustedes, existen cantidades superiores a las que existen en la atmósfera de dióxido de carbono contenido en los océanos, contenido en el litoral, en los litorales de los propios continentes, vamos. En ese sentido, ¿qué sucede cuando nosotros al emprender nuestros procesos productivos, al extraer nuestras materias primas, empezamos a extraer, ¿verdad?, estas materias primas y liberamos el dióxido de carbono? El carbono en este sentido, el carbono es uno de los elementos de la atmósfera que abundan en su mayoría en nuestro planeta Tierra. Es decir, es el gas con mayor concentración y con mayor permanencia en la Tierra. Entonces, cuando el carbono, por alguna razón, es extraído de una forma artificial por las propias actividades productivas, se suma al que ya existe en la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando la radiación del Sol llega al sistema Tierra-atmósfera y de alguna forma esto empieza a crear como una especie de ciclo en el cual no le permite salir, es decir, de por sí tenemos un efecto que las propias nubes o los demás gases generan y que no permiten que esta radiación salga de forma natural. Pero ¿qué sucede cuando
este calentamiento natural de la Tierra se ve alterado precisamente por la concentración de emisiones que las propias actividades del ser humano generó. Pues bueno, se genera una especie de efecto invernadero, el cual pues genera un calentamiento anómalo. Ahora bien, ¿qué pasa si este calentamiento de forma anómala de un sistema, hablemos de una zona determinada del planeta, ¿sí?, se prolonga por un periodo de tiempo determinado de 10, 20, 100 años, ¿no? Entonces se genera esto que conocemos como un calentamiento global, ¿no? Entonces, este calentamiento global, el efecto principal que tiene es, las evidencias del calentamiento global es principalmente el derretimiento de los polos. Lo que genera de los polos, la parte, pues obviamente es completamente hielo, y este hielo derretido aporta ciertas cantidades de agua hacia los océanos, lo que incrementa el nivel medio del mar. Se estima que en un periodo de alrededor de 40 años, el nivel medio del mar ha subido 0.19 metros. Quizás no es mucho, pero en una extensión grande de océano puede afectar principalmente a todo lo que implican las zonas costeras, ¿no? Entonces, otro de los efectos del propio calentamiento global, que ya vimos cuál es su razón de ser, es precisamente que al calentar la superficie oceánica, ¿sí?, genera, por supuesto, una especie le denominan acidez, eleva un poco el pH del agua oceánica, de la superficie oceánica, y por supuesto que muchos microorganismos que tenían ciertas condiciones para sobrevivir, pues empiezan a morir o empiezan a migrar, ¿no? Incluso las especies empiezan a desaparecer porque pues, o mueren de hambre o tienen que igualmente emigrar a otras zonas donde el calentamiento o la acidez de la superficie oceánica pues no sea tan elevada. Y así sucesivamente, la alteración de algunos sistemas meteorológicos, como por ejemplo los ciclones tropicales, que se intensifican o en un momento dado, ¿sí?, tanto en fuerza como en frecuencia, es decir, se presentan en mayores cantidades o más violentos. Entonces, realmente entendemos que el cambio climático sí nos afecta a todos, sí nos afecta a todas las actividades, porque un fenómeno de magnitud grande como lo que es un huracán, pues puede, por supuesto, cambiar la vida de muchos en cierto determinado territorio, ¿no? Alguna parte del planeta, un país, un estado o incluso un continente. Pues bien, entendido este proceso, nosotros identificamos, bueno, a partir de lo que nos explican los expertos, identifican gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero obviamente se clasifican en tanto naturales como antropogénicos. Los naturales son los que ya mencionamos. Los gases de efecto invernadero en este sentido son, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el carbono, ¿sí?, mezclado con 2 moléculas de oxígeno. Tenemos el metano, que de manera natural también existe en el planeta, en la atmósfera. Y tenemos el óxido nitroso, tenemos bueno, en este caso tenemos el ozono, ¿sí?, y el vapor de agua o el agua, que se encuentra suspendida en la atmósfera en forma de nubes, o cuando no se forman las nubes, pues de alguna forma se encuentra ahí de manera como humedad, digamos, ¿no? Entonces, estos son los gases de efecto invernadero de manera natural que existen en el planeta. Sin embargo, cuando las actividades productivas del ser humano intervienen, igualmente emiten gases de efecto invernadero propio de las actividades, ¿no? Y incluimos aquí, en este sentido, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y algunos gases de efecto invernadero que le llaman de vida corta, pero que tienen un impacto tan fuerte en la estabilidad atmosférica, en el equilibrio radiativo, ¿sí?, que alteran de alguna forma el estado normal de la atmósfera y contribuyen de una forma más violenta, si le podemos determinar así, al calentamiento global, ¿no?, que son los hidrofluorocarbonos o los perfluorocarbonos, que tienen que ver principalmente con aquellos procesos tanto industriales, por ejemplo, la fabricación de aluminio, o en el transporte, cuando utilizamos, por ejemplo, cámaras frigoríficas para transportar pues, nuestras materias primas, o en este caso nuestros productos. También, por ejemplo, las fábricas de hielo generan mucho hidrofluorocarbonos, entre otras cosas. Y el hexafluoruro de azufre, que es otro elemento de la emitido a la atmósfera por parte de las actividades del ser humano, que tienen que ver principalmente con la generación de energía.
En ese sentido, un claro ejemplo, por ejemplo, para todas las industrias que tienen generadores eléctricos, cuando ustedes realizan el mantenimiento de sus generadores eléctricos, aquí puede haber algunas fugas cuando tienen revestimientos tanto de aluminio o de otros componentes que liberan el hexafluoruro de azufre a la atmósfera y pues, obviamente están contribuyendo en parte al calentamiento global. Pues muy bien, estos básicamente son los 6 gases de efecto invernadero que el protocolo de Kioto nos indica, que en ese sentido pues vamos a hablar más adelante de qué consiste este protocolo y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, pero sobre todo cuáles son los logros que hemos alcanzado hasta ahorita a través de operar este mecanismo internacional para poder limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pues bien, aquí en esta figura que ustedes aprecian tenemos la clasificación de los gases de efecto invernadero por las emisiones que cada tipo de sector productivo emite a la atmósfera, valga la redundancia, que son, por ejemplo, en el caso de los gases de efecto invernadero de alcance 1, son todos aquellos gases que son emitidos por las propias actividades productivas. Es decir, a la hora de yo realizar, por ejemplo, una quema de un cierto combustible para encender una máquina dentro de mi industria, dentro de mi fábrica, ¿sí?, se generan ciertos gases, dependiendo los componentes por los cuales ustedes hayan, en este caso la fuente, con los cuales ustedes hayan encendido esta máquina, por ejemplo, puede ser una especie de coque, puede ser algún combustible como el gas natural, el diésel, ¿no?, u otro, incluso la energía eléctrica, se generan gases de efecto invernadero. Y estos básicamente son los de alcance 1, es decir, una emisión directa propiamente del proceso que estamos realizando para fabricar nuestro producto. Los gases de efecto invernadero de alcance 2 son aquellos que tienen que ver con el uso principalmente de los energéticos. Por regla general se entiende que la energía eléctrica, el consumo de la energía eléctrica es un alcance de tipo 2 de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, es una emisión indirecta. Explico de una manera más detallada en este sentido. Cuando se fabrica la energía eléctrica, la fuente, que en este caso puede ser la termoeléctrica o quien está generando esta energía eléctrica, mientras no se utilicen fuentes limpias como un parque eólico o la fuerza del océano u otro tipo, por ejemplo, la radiación del sol, ¿sí?, mientras sean combustibles fósiles la fuente base para poder generar esta energía eléctrica, estamos hablando que aquí es una emisión de gas de efecto invernadero de tipo 1. Sin embargo, por el propio uso de esta energía eléctrica, por ejemplo, nosotros dentro de los procesos en nuestras fábricas, en nuestros negocios, en nuestros hogares, encendemos la luz y por el propio uso hay una aportación indirecta de esta emisión, de este energético, ¿sí?, y por consecuencia lógica de una emisión de gas de efecto invernadero. Es decir, la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, en este sentido, es la razón por la cual el consumo de energéticos se le denomina de tipo o de alcance 2. Y los de alcance 3 son todas aquellas actividades que comúnmente tienen que ver con procesos también indirectos, pero que no atañen precisamente de forma directa a la producción de su producto, valga la redundancia. Cabe mencionar que en este sentido, los alcances 1 y el alcance 2 de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional son las que se encuentran formalmente reguladas por las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales, por ejemplo, en México es la Semarnat, ¿no? Entonces, todas aquellas industrias que emiten igual o superior a 25,000 toneladas de CO2, en este caso equivalente, ahorita lo platicamos, se encuentran obligadas a reportar sus emisiones por medio de ciertos procesos que igualmente lo vamos a ir detallando más adelante. Entonces, pero las emisiones de alcance 3, estas empresas o estas industrias o negocios no se encuentran obligados porque tienen que ver con aportaciones indirectas. Una aportación indirecta de alcance 3 son aquellas que, por ejemplo, yo realicé un viaje de negocio
para poder concertar un contrato para mi empresa. Es decir, el combustible que utilicé para mi vehículo o el avión no se encuentra contabilizado, a menos que la propia empresa que me está brindando el servicio de transporte, pues lo haga, pero es independiente de mi actividad. Entonces, en otros países, principalmente en la Unión Europea, este tipo de alcance 3 es muy valioso y normalmente se contabiliza, y pues igualmente vamos a platicar más adelante de cómo funciona este proceso de las emisiones de alcance 3. Muy bien. Es inevitable hablar del cambio climático, de cualquier intervención a nivel internacional, nacional o incluso de esfuerzos locales, si no incluimos ciertos términos, como son la mitigación y la adaptación, las claves ante el cambio climático. La mitigación son básicamente todos los esfuerzos tecnológicos, todas las intervenciones que en respuesta a políticas públicas o a políticas corporativas, ¿sí?, podamos realizar para todas las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero y que permitan de alguna forma reducir estas emisiones o controlarlas o en un momento dado neutralizarlas. La mitigación es una clave ante el cambio climático porque tiene ciertos elementos de intervención. ¿Y cuáles son estas oportunidades que podemos explorar, por ejemplo, para mitigar, para controlar, para reducir o para neutralizar por completo nuestros gases de efecto invernadero? Son algunos sectores, por ejemplo, el sector energético. Es muy conocido y sobre todo es uno de los más demandados para proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero, la producción de la energía, en este caso, por ejemplo, eléctrica, ¿no? En el caso de energía eléctrica, pues tenemos las fuentes alternativas como los parques eólicos, la generación de energía a partir de la superficie oceánica, las ondas del mar pues generan cierta energía por ciertos mecanismos, entre otras cosas, los parques fotovoltaicos, ¿no?, que permiten de alguna forma pues capturar la energía del sol y pues convertirla en energía eléctrica. En el sector transporte, por ejemplo, es otra oportunidad para poder mitigar los gases de efecto invernadero. En el sector transporte tenemos ciertas oportunidades y alternativas, como por ejemplo el uso de los biocombustibles. Potencialmente el uso de los biocombustibles, aunque no se ha masificado, es decir, no se ha utilizado en masa a nivel internacional, pues algunos países ya lo promueven como una de las fortalezas para sus procesos y proyectos de mitigación ante el cambio climático. En el caso del transporte también, por ejemplo, utilizar vías alternas. Uno de los, en el aspecto de movilidad, uno de los proyectos que muchas veces genera impacto, ¿sí?, es que dicen, ok, vamos a generar un eje estructurante o vamos a elaborar una ruta del punto A al punto C, ¿no? Entonces, vamos a tener pues que sacrificar algunos árboles, vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que hacer otro. Una serie de modificaciones al entorno. Entonces, si hablamos en aspectos de cambio climático, de la reducción de los gases de efecto invernadero, muchas veces este tipo de rutas permiten que, sin modificar quizás el tipo de combustible que utiliza el transporte, puede generar que este transporte haga mucho menor tiempo del punto A al punto C, lo que genera menor uso de combustible y lo que genera menores emisiones a la atmósfera, ¿no? Entonces, lo que se tiene que buscar en este tipo de proyecto es generar un equilibrio en específico entre la flora y la fauna, que en un momento dado tendría que sufrir las consecuencias. Se tiene que buscar un equilibrio para precisamente no sacrificar esta parte, ¿sí?, o hacer un balance, ¿no?, un balance en el cual determine o podamos obtener ciertas mediciones o indicadores que faciliten, ¿sí?, integrar un proyecto de desarrollo sostenible, es decir, integrado cuidando el medio biótico, cuidando las emisiones de gases de efecto invernadero y generando un equilibrio que permita que todos cumplan con sus aspiraciones, que haya salud pública, que haya bienestar y que haya calidad del aire, ¿no? En este sentido, se respeta la flora y se respeta la fauna. Entonces, algo complicado, pero que hay proyectos exitosos en este sentido. Pues bien, hablando un poquito más, bueno, aquí hacen una pregunta, voy a hacer un pequeño
toca el tema de los municipios. ¿Cuáles son las acciones mínimas o básicas tomadas por estos actores locales para la disminución de los GI? Gracias. Muy bien. Básicamente, antes de continuar, y me permito comentar, a nivel internacional, y esto estamos hablando desde hace mucho tiempo, más de 20, 30 años, ya se promueven proyectos de reducción o proyectos de planes de acción climática a nivel municipal. Y básicamente, al menos en lo que respecta a México, desde aproximadamente el año 2010, como que se empezó a fomentar con mayor intensidad, si le podemos denominar así, este tipo de proyectos de planes de acción climática a nivel local. Lo que yo he apreciado últimamente es que en los últimos años, estamos hablando de 2017 a la fecha, esto se ha masificado, ya se ha replicado a nivel estados, y ya muchos estados de la República Mexicana cuentan con sus planes de acciones a nivel estatales. Son algunos elementos que hay que ir integrando, algunos diagnósticos, como son los inventarios de gases de efecto invernaderos, algunas modelaciones climáticas que permitan hacer una proyección de cómo se estará el clima en un proceso de no intervención y un proceso de intervención en 10, 20, 30, hasta 40 años. Los que el modelo o la tecnología les permita calcular en ese sentido, y hay otras fortalezas como institucionales. Entonces, en México hay algunos municipios que tengo entendido, por ejemplo, Oaxaca, en parte el Marqués en Querétaro, han intervenido en algunas especies de políticas de esa naturaleza. La Ciudad de México es uno, aunque pareciera que no, sí tienen sus propios planes de acción climática, y este tipo de acciones, pues no podríamos llamarle mínimas, sino que son realmente acciones que generan opciones de mitigación y de adaptación al cambio climático en base a factores científicos, ¿no? Entonces, hay algunos, no sé si con esto exactamente, dice que la Ciudad de México en tiempos de Tania Müller realizó el programa de acción climática. Efectivamente, digo, hablando específicamente de la Ciudad de México, es uno de los planes de acción más completos, pero bueno, lo podemos discutir más adelante o en otro término. Bien, cuando hablamos un poco de la adaptación al cambio climático, son todas aquellas intervenciones que de alguna manera podríamos determinarlas como reacciones ante los eventos del cambio climático que, ya sea que se hayan previsto o no, las propias sociedades tienden a generar ciertas intervenciones. Un ejemplo, si una sociedad que haya realizado un plan de acción climática y que haya determinado de alguna forma cuáles son sus impactos de riesgo por cambio climático, por calentamiento global, ¿sí?, por pérdida de forestal, ¿no?, por degradación ambiental, etcétera, y hayan considerado que existe la probabilidad de que en 1 o 2 años puedan tener algunos sistemas meteorológicos o hidrometeorológicos, por ejemplo, una sequía severa, una helada severa o fenómenos de tormentas o granizos. El proceso de adaptación son todas aquellas intervenciones que se puedan realizar para poder evitar este riesgo o disminuirlo, o en el mejor de los casos, quitar a esa comunidad o generar que ese impacto negativo a la comunidad, a la sociedad, se haga a un lado. Es decir, prevenir. Cuando esto no sucede, un proceso de adaptación reactivo es aquel en que, ocurriendo el evento, generando los desastres o los trastornos sociales, económicos, políticos y ambientales, ¿sí?, se empiezan a tomar esas acciones. Entonces, todos deseamos más bien que todas nuestras sociedades, nuestras propias empresas, generaran procesos de adaptación ante el cambio climático preventivos, que es lo ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas dos palabras, si le podemos llamar así, mitigación y adaptación, en lo particular creo que son claves ante el cambio climático. Cualquier intervención que se tenga que realizar, hay que realizarla. Y por supuesto que existen metodologías que en su momento pues podemos explicarlas, ¿no? Dice, ok, pues bien, aquí mencionan rápidamente que dice que hay una consulta con un número, una empresa que tiene más de 200 colaboradores y con vehículos, ¿es necesario realizar el informe de GI? Bueno, como les comentaba, normalmente la autoridad ambiental les obliga a las empresas a todas aquellas que emiten 25,000 toneladas en adelante. Sin embargo, hay intervenciones importantes que se pueden realizar aunque no se emitan esta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bien,
Aquí hay ciertas calculadoras que la propia Semarnat pone a disposición y que al meterle algunos datos pueden calcular de manera temporal si alcanzan estas emisiones de gases de efecto invernadero, y si no, pues bueno, se pueden tranquilizar. Sin embargo, hay empresas que por su propio giro se encuentran obligadas a reportar a la autoridad ambiental, que en este caso sería la Semarnat de México, y pues bueno, pues sus propias autoridades ambientales en otros países. Si continuamos un poco avanzando en el tema, hay ciertos esfuerzos que se han realizado a nivel internacional. Estos esfuerzos yo decidí llamarles esfuerzos globales. Pues bien, desde el año de 1979, ya casi prácticamente 40 años, yo tengo 40 años, tuvo lugar la primera conferencia mundial sobre el clima, donde por primera vez se expuso a nivel nacional todo lo que corresponde al calentamiento global, al impacto que el calentamiento global tenía en nuestra atmósfera y que en un momento dado generaba a través del tiempo un cambio climático. ¿Ok? Entonces, posteriormente se fueron desarrollando otras organizaciones más, podríamos decir, mejor organizadas o con diferentes fines, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y todas promovidas por la Organización de las Naciones Unidas, incluidos el panel de expertos, el panel intergubernamental de cambio climático, que son un grupo de expertos en materia de diferentes áreas de cambio climático, de meteorología y otras ciencias afines, que elaboran sus informes de manera anual de cómo va nuestro proceso de cambio climático y de emisiones de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Pues bien, hay alguna serie de protocolos o de acuerdos, de conferencias que se fueron realizando a través de estos años, como son las conferencias o las famosas conferencias de las partes o COP, que no es más que otra cosa que un grupo de responsables a nivel internacional de los gobiernos nacionales, ¿sí?, que se reúnen primero para analizar la situación global climática, de sus emisiones, de sus contaminantes. Posteriormente fueron evolucionando hasta que cada año reportaban sus logros, sus avances en materia de cambio climático, ¿no? Entonces, llega un momento en el que en el año de 1997 se elabora un borrador de un protocolo denominado el Protocolo de Kioto. Este Protocolo de Kioto tardó alrededor de unos 7 años en ponerse en función, por ahí del año 2005, inicios del año 2005, entró en vigor, y este Protocolo de Kioto fue firmado por muchísimos países, no recuerdo, 195 países, 188 países los que lo firmaron, si no mal recuerdo, me corrigen. En este sentido, el Protocolo de Kioto, el principal objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder controlar o limitar el cambio climático. ¿Ok? De ahí se fueron realizando algunas conferencias que le dieron cierta validez o cierta fortaleza al propio protocolo, algunos esfuerzos, y llegamos hasta el famoso Acuerdo de París. Cabe mencionar que el Protocolo de Kioto tiene su vencimiento ahorita el 31 de diciembre de este año, ¿sí?, y entra en vigor el Acuerdo de París, que tiene que ver con metas un poco más completas y ambiciosas de acuerdo a los objetivos que tenemos actualmente en nuestra era moderna, relacionado con la mitigación, la adaptación y todos los procesos de resiliencia ante el cambio climático. En ese sentido, hubo por ahí algunas controversias que muchas veces se pueden malinterpretar por querer dar opinión políticas, pero sin embargo, estas controversias impactan. Por ejemplo, que en el año 2017, con la toma del poder en Estados Unidos del presidente Donald Trump, que manifestó que el cambio climático, pues en su perspectiva política y de desarrollo, no va, ¿no? Entonces, en este sentido, la principal alarma a nivel internacional es porque dentro de todos estos esfuerzos globales que se han dado desde que se acordaron que el cambio climático era provocado por las actividades productivas del ser humano, ¿sí?, se crearon fondos para apoyar a aquellos países que no tenían la capacidad de resistencia o de superar esas adversidades que el propio cambio climático
imponía a sus sociedades, ¿no? A su calidad ambiental, a sus activos ambientales. Entonces se crearon fondos y resulta que los Estados Unidos de Norteamérica, aunque inicialmente para la firma del protocolo de Kioto no lo firmaron inmediatamente, sino que fue un año antes de que entrara en vigor, aportaron una gran cantidad de dinero y a la fecha siguieron aportando una gran cantidad de dinero que se iba a los fondos. Tenían una meta para el año 2020 precisamente, imagínense, desde 1997 ya habían programado que para el año 2020 iban a crear un fondo de arriba de 100 mil millones de dólares para apoyar a todos los países, si ustedes quieren, en forma de préstamos, en forma de apoyos a fondo perdido, etcétera, pero finalmente los iban a apoyar, ¿ok? Entonces, de los mayores aportadores de este fondo, pues son Estados Unidos. Entonces, que Estados Unidos se saliera del protocolo del Acuerdo de París, que era ratificar todos los esfuerzos a nivel internacional para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y todas las estrategias necesarias para gestionar los riesgos de fenómenos climáticos e hidrometeorológicos extremos, ¿sí? Para poder conservar a las sociedades, pues imagínense ustedes, generó alarma y pues bueno, a final de cuentas, el año pasado, ellos lo dicen en el 2000, lo manifiestan en el 2017, Surte se supone que de manera oficial lo acordaron en el 2018 y se supone que debe tardar, en el 2019 y tiene que tardar aproximadamente un año para que este país pueda salirse de los acuerdos. Entonces, resulta que en este año que viene, pues ya los fondos que Estados Unidos promovía para, pues ahora sí que incentivar la reducción, el control y la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional, pues ya no van a ser, ¿no? Entonces, esto nos obliga a dos cosas. Primera, a respetar, ¿no? Creo, todas las posturas políticas, que es algo en lo que no me meto. Pero sobre todo a redoblar esfuerzos. Yo lo aprendí de una persona en una conferencia que me dice, esto nos obliga a redoblar esfuerzos. Y entonces, yo considero desde mi perspectiva que ya no deberíamos de que fuera obligatorio exclusivamente las 25,000 toneladas de CO2 equivalente. La Unión Europea tiene una gran trayectoria en materia de procesos de adaptación y mitigación al cambio climático y tiene una gran historia y trayectoria en aspectos de gestión de la huella de carbono. Algo que yo admiro y que respeto en ese sentido, porque se han esforzado tanto que actualmente, si hablamos que existen sujetos, está hablando de las fuentes, de las empresas, los gobiernos, los gobiernos nacionales, obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ellos ya están planeando que se haga incluso hasta a nivel individual, las empresas y hasta a nivel individual. Y existen muchos mecanismos que se pueden aprovechar. En fin, el Acuerdo de París, en este caso la COP25, que era uno de las que se dio el año pasado aproximadamente, fue en el mes de diciembre. La COP25, la Conferencia de las Partes, número 25, fue como muchos expertos, críticos sobre todo, mencionan como una especie de fracaso para poder continuar con todos los esfuerzos que el protocolo de Kioto nos dejó o nos está dejando y poder continuar con un acuerdo de París más ambicioso. Garantizar, por ejemplo, los fondos ambientales o económicos para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para poder compensar. El sistema aquí entra un tema como es el sistema de emisiones del comercio de emisiones de carbono, que no es otra cosa que una especie de mercado en el cual el objetivo principal es que efectivamente los países o las naciones que más contaminan tengan la responsabilidad de compensar al menos a aquellas sociedades o naciones que no tienen la capacidad de resiliencia o resistencia al cambio climático y que por motivos económicos no pueden superar estas adversidades o estos efectos ambientales, ¿no? Tendrían que verse obligados, ¿sí?, a aportar ciertos fondos para poder reducir o poder compensar los daños que ellos generan al sistema
tierra-atmósfera, porque aquí cabe hacer un paréntesis de dos cosas, ¿no? El comentario que voy a... La atmósfera no tiene fronteras, entonces actualmente, país que contamina en Asia, cualquier impacto en Asia va a impactarnos a nivel global, pero también cualquier intervención que realicen en Asia, Japón, África, Latinoamérica, Norteamérica, el polo, también nos impacta, es decir, de manera positiva. Entonces, este comercio de emisiones, en el cual se tenían que establecer algunas reglas muy específicas por parte del Acuerdo de París, pues no llegó a su completa satisfacción, ¿no? Es decir, no todos estuvieron de acuerdo a generar este tipo de normas, entonces, pues vamos, fue uno de los grandes fracasos, pero sin embargo, algo importante que dejó la COP25 fue que las organizaciones también desde la COP23, desde 3, 4 años, generó que no solo los gobiernos nacionales, sino también las propias empresas globales, los corporativos importantes y todos aquellos interesados como las organizaciones no gubernamentales, los grupos indígenas, que son los más afectados por el cambio climático, pero que ahí estuvieron, ¿no? Aportando su experiencia mística, si le pueden llamar así, pero todo eso para poder aportar su grano de arena a este proceso de ralentizar el cambio climático. Y bueno, esto es en un escenario general lo que yo les platico de los esfuerzos que se han realizado a nivel global. Y aquí entra, por supuesto, nuestro país. México, a ver, hago otro paréntesis, dice, ¿existen metodologías para el cálculo de la huella de carbono a escala de micro y pequeñas empresas? Por supuesto que sí existen. Dice, vivo cerca de donde se pretende la nueva refinería en Paraíso, Tabasco. ¿Se tiene ya contemplado esta emisión de gases? Porque la nueva refinería siempre ha sido quemado de gas. Esto también es un asunto político y social. Muy bien, bueno, para ser honesto, si lo tienen contemplado, no lo sé. Sin embargo, deberían. Porque, por supuesto, la autoridad ambiental, para poderles dar los permisos, tienen que hacer ciertos planes de contingencia ambiental, ¿sí? Las licencias de funcionamiento o las licencias ambientales únicas, que son las que la propia Semarnat promueve, aquellas grandes construcciones o grandes desarrollos industriales para poderles autorizar el permiso de construir, genera información que tiene que ver con estudios ambientales, de ruido, por supuesto, de impactos en materia de gases de efecto invernadero y que están incluidos y que si no los incluyen, la licencia ambiental única no se encuentra completa. Entonces, yo considero que lo debieron haber contemplado. Caso contrario, la Semarnat no debió haberles autorizado la remodelación o continuar con las obras de construcción de esta refinería. Básicamente entra en este sentido, ¿no? Dice, ¿cómo acceden las empresas a este fondo económico? Bueno, hay muchos fondos económicos a nivel internacional. Precisamente hablando un poquito de los esfuerzos del protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto menciona unos mecanismos que son mecanismos de mercado. Son 3 mecanismos de mercado. Uno es los mecanismos de desarrollo limpio, que son proyectos que tienen que ver con los países en desarrollo que pueden compensar sus emisiones contaminantes en otros países, proviéndole de fondos donde este país vulnerable al cambio climático genera un proyecto en el cual este proyecto tiene como misión u objetivo principal reducir la contaminación o la degradación ambiental, ya sea en este caso de gases de efecto invernadero. Hay otros fondos, como los fondos de acciones conjuntas, que permiten, o mecanismos, perdón, que permiten que entre países desarrollados inviertan en otro país desarrollado. Es decir, si hay un país desarrollado que tiene planes de compensar o de generar proyectos de energías limpias, pero no le alcanza el dinero por un proyecto tan ambicioso, ¿sí? Entonces hay otro país desarrollado que puede invertir y justifica sus emisiones de carbono. Y los otros es el comercio de emisiones de carbono, ¿no? El otro proyecto a nivel global, hablamos, ¿no? Proyectos muy grandes, que es precisamente este mercado de carbono que el objetivo principal de un mercado de carbono es que quien más contamina es quien más paga, ¿no? En ese sentido, se establecen unos ciertos límites en los cuales, pues en el caso de México, ya tenemos los primeros 2 o 3 ejercicios. En este sentido, se establecen ciertos límites a las empresas para poder, les ponen límites
de contaminación, es decir, ustedes tienen el derecho de contaminar cierta cantidad, por encima de ese tope que ustedes tienen derecho a contaminar, tendrían una obligación de compensar, es decir, o pagarle al gobierno alguna multa por haber contaminado de más o entrar al mercado de carbono, es decir, generar un proyecto en el cual esa empresa tenga que compensar a otra empresa o ese país a otro país que tenga que compensar